Hola, muy buenas tardes y gracias a todos por acompañarnos a este webinar denominado Cómo prevenir accidentes en el transporte de cargas, el cual tiene el propósito de mejorar la seguridad vial y es posible gracias a la colaboración entre la concesionaria Autopista Monterrey-Saltillo CAMS y la Asociación Civil Movimiento de Activación Ciudadana MOVAC, así como de la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga, CANACAR, quien nos ayudó a impulsar esta iniciativa. Antes de comenzar con nuestra sesión del día de hoy, nos darán unas palabras de bienvenida el doctor Jacobo Wapinski, presidente de Movimiento de Activación Ciudadana. Muy buenas tardes. Estimada concurrencia, quisiera responder a varias preguntas al estar hoy con ustedes. ¿Por qué nos hemos reunido? Estamos aquí hoy para escuchar las recomendaciones de un experto que nos ayudará a conducir con mayor seguridad en las autopistas, protegiendo así a los demás y a nosotros mismos. ¿Por qué la seguridad vial? Porque es la mayor causa de muertes violentas en México, sobre la cual sí podemos hacer algo. Más de 17,000 muertes al año en las vías de comunicación, decenas de miles de heridos, muchos de ellos con consecuencias de por vida y enormes daños al patrimonio. ¿Por qué está en la concesionaria de la autopista Monterrey-Saltillo, CAMS, que representa a la empresa Roadies, MOVAC y a la CANACAR en este webinar? MOVAC AC, Movimiento de Activación Ciudadana, es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja en salvar vidas en la vialidad. La seguridad vial es el resultado de la alineación de tres ejes: de la educación vial, de una infraestructura de carreteras, calles y señalamientos que proteja a los usuarios de la vía, y de leyes y reglamentos apropiados e implementados correctamente. MOVAC trabaja en educación vial. Creemos ser los únicos en México con contenidos educativos para escolares, una tarea con grandes retos que queremos sea parte del currículum de estudios de las escuelas mexicanas, más de 20 millones de usuarios potenciales. Asimismo, estamos desarrollando contenidos educativos para conductores que sean sencillos de aprender y de aplicar. De nuevo, millones de usuarios potenciales en México. La CANACAR representa transporte de carga en Nuevo León y México y perseguimos fines similares en cuanto a la seguridad vial de sus asociados. Agradecemos infinitamente su muy valiosa ayuda en convocar a sus asociados a participar en esta serie de pláticas. Finalmente, agradecemos al instigador y promotor de estas reuniones, cuyo generoso patrocinio hace posible este seminario, a CAMS, responsable de la construcción de la nueva autopista de Monterrey a Saltillo. CAMS representa el eje de la infraestructura para la seguridad vial que señalamos anteriormente. Una buena infraestructura reduce la siniestralidad vial. Existe una tensión milenaria entre el desarrollo y el impacto al medio ambiente. La huella humana ha traído beneficio incuestionable, pero ha dejado daños al ambiente y en ocasiones a la salud de los habitantes del planeta. Las autopistas acercan el mundo a nosotros, permiten el comercio y fomentan el progreso. MOVAC aplaude el interés y activación de las empresas que añaden a sus actividades acciones de prevención y de remediación de efectos colaterales indeseados. España como nación es un ejemplo de éxito en sus programas de educación y de seguridad vial, que en MOVAC nos inspira para emularlos. Bienvenida a Roadies CAMS a México a contribuir al progreso del país, especialmente coyunturas como las actuales. Que sea este webinar ejemplo y motivación a múltiples empresas de la sociedad civil y del ramo del transporte a subirse a este tren de seguridad vial, para beneficio colectivo. Muchas gracias por su presencia a cada uno de ustedes. Gracias CAMS, gracias CANACAR, gracias a los conferencistas que nos compartirán su valioso conocimiento. Estos son tiempos muy especiales por la pandemia, en que la humanidad tiene la oportunidad de vernos unos a los otros como un ente único, en un solo bote. Rememos
hacia un mejor destino. Gracias. Muchas gracias, doctor Jacobo Wapinski. Y ahora quiero dar la palabra al ingeniero Miguel Ángel Barranco, director de explotación de la concesionaria Autopista Monterrey-Saltillo CAMS, quien también nos compartirá unas palabras. Sí, desde la inauguración de la autopista en 2009, CAMS administra las actividades generales de cobro de peaje, aforo e información general de la misma, y la conservación de instalaciones en la plaza de cobro. La operación en las plazas de cobro tiene como objetivo atender de una manera amable y rápida a los usuarios de la autopista y el libramiento. Desde hace muchos años, CAMS está sumamente comprometida con la comodidad y seguridad de todos los usuarios. Este mes presentaremos a las autoridades y al público en general nuestro plan de inversión de seguridad 2020-2021, en el cual la concesionaria invirtió 264 millones de pesos para la modernización de la autopista, mejorar la seguridad y la experiencia de los usuarios. El plan incluye una serie de mejoras implementadas en la vía, especialmente a lo largo de 20 kilómetros conocidos como la zona de niebla. Con su apoyo, estas mejoras ayudarán a convertir la autopista en una de las más confiables y modernas del país. ¿Por qué con su ayuda? Porque aunque hay varios sistemas que como concesionaria podemos utilizar para activar sistemas de prevención, algunos incidentes son ocasionados porque no conocemos la reglamentaria adecuada a la hora de conducir transporte de carga o no sabemos cómo reaccionar ante ciertas situaciones. El propósito de este seminario es justamente compartir perspectivas sobre estos asuntos en voz de los expertos con el propósito de tener una autopista más segura y lograr que todos lleguemos a nuestro destino. No queda más que agradecerles a todos por estar aquí y por estar al igual de comprometidos que nosotros con el desarrollo de infraestructura de calidad y el transporte de mercancía valiosa para la economía mexicana. Habiendo dicho esto, regreso la palabra a Luisa para que presente a nuestro primer especialista y damos inicio a este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Barranco. La seguridad la construimos todos y nada mejor para iniciar en la materia que con la participación del ingeniero Moisés López, quien nos brindará un panorama general de la autopista Monterrey-Saltillo y hechos de tránsito. Antes de comenzar, quiero leer su semblanza. Moisés López es ingeniero civil. Tiene una maestría en ciencias con especialidad en ingeniería de tránsito por la Universidad Autónoma de Nuevo León y otra en Administración Pública y Política Pública por la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. También tiene diplomados y cursos ejecutivos en temas de evaluación social de proyectos, planeación urbana y medio ambiente impartidos por la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Deusto y la Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad de Cambridge. En 2013 terminó su doctorado en política pública. Su tesis doctoral versa sobre la regulación económica de servicios de transporte público. El ingeniero López tiene más de 33 años de experiencia profesional. Se ha especializado en temas de ingeniería, tránsito, transporte, movilidad sustentable, desarrollo urbano, calidad del aire, evaluación social y financiera de proyectos y política pública. Ha trabajado en México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, El Salvador, Nicaragua y Perú.
En septiembre de 2019 publicó su libro Procesos de transformación de sistemas de transporte público, las claves del éxito. Muchas gracias y pasamos a la participación del ingeniero Moisés López. Hola. Hola, muy buenas tardes a todos. Me da gusto estar aquí. Muchas gracias a Rodis, muchas gracias a MOVAC, muchas gracias a las entidades que se han sumado a este esfuerzo. Y para no quitarles más tiempo, voy adelante con el tema. Me voy a permitir compartir la pantalla, si ustedes me permiten. Denme un momentito. Creo que ya está aquí. ¿Alguien me puede confirmar que estamos viendo ya la pantalla todos? Sí, está bien. Muy bien. Empezamos los hechos de tránsito y cómo evitarlos. Quiero hacer una referencia muy personal para darle entrada a esta temática. Yo empecé mi vida profesional trabajando en la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Trabajé allí 2 años y los temas que veíamos fundamentalmente eran encuestas de origen-destino, datos viales y accidentes de tránsito en toda la red carretera federal, por aquel entonces del orden de 325,000 kilómetros, hoy debe andar arriba de los 450,000, y evidentemente una parte importante son las carreteras federales de cuota o la red vial principal. Los órganos asociados a estas temáticas, pues ustedes los conocen, además de esta CAPOFE, y con eso quiero empezar. Hay un video de CAPOFE que les voy a pedir que lo veamos con atención. Pues ahí lo tienen. Quise arrancar con esto porque me parece relevante que todo lo que vimos aquí son carreteras de altas especificaciones, muy alta velocidad, 2 carriles, cuerpos separados, acotamientos, hasta 3 carriles, muy bien señalizadas, muy conocidas, pero aún así ocurren esos accidentes aparatosos y difíciles. En fin, primero quiero recordarles que todas las cosas en la vida tienen incertidumbres y viajar en carretera no es la excepción. Así que tendríamos que ponerle una cierta inteligencia y un cierto manejo de incertidumbres a toda esta temática. Recordar primero que en la conducción, cuando andamos en carretera, tenemos un campo de percepción, visión, y que en ese campo, en ese espacio reducido, hay algo que percibimos
y algo que sabemos, pero además de eso, también hay una cierta área en donde hay cosas que sabemos que no percibimos y sabemos que no sabemos, y que pueden tener que ver con terceros o pueden tener que ver con el medio ambiente. Intuimos que ahí están o de plano no sabemos que ahí están porque no las vemos, no las oímos, no las tocamos y probablemente ni siquiera sabemos que no sabemos. Pero además de eso, hay una tercera franja que está ahí o puede estar ahí de cosas que no sabemos, que sabemos y tampoco las percibimos y no sabemos que no las percibimos. Es decir, son ciegas para nosotros, pero ahí están. Y con todo eso, cuando conducimos, con nuestras familias, nosotros solos o con una carga valiosa, con todo eso es que tenemos que lidiar y para manejarlo tenemos que tener muy claro que de todo eso, lo único que podemos estar medianamente seguros es lo que vemos, es decir, lo que percibimos y de lo que sabemos, de lo demás no. Normalmente todo lo demás es mayor a lo que sí vemos y a lo que sí sabemos. Una segunda tema o pregunta es, ¿de qué estamos hablando? ¿De accidentes o de hechos de tránsitos? Y aquí hay una diferenciación importante. Un accidente se entiende como un suceso súbito, imprevisible, con consecuencias inevitables. Puede ser de cualquier tipo, en cualquier espacio y cualquier naturaleza. Un accidente de tránsito es un suceso súbito, imprevisible, con consecuencias inevitables, donde participa cuando menos un vehículo de motor. Y antes de pasar a una tercera definición, destacaría los adjetivos que se utilizan: imprevisible e inevitable. ¿Qué tan cierto es esto? Pues no, yo creo que no. Soy de la idea de que estas cosas, la mayor parte de lo que ocurre en las carreteras, que normalmente llamamos accidentes de tránsito, no lo son. Son más bien hechos de tránsito. Es aquel que ocurre sobre la vía, se presenta sí súbitamente, a veces inesperadamente, está determinado por condiciones y actos irresponsables, potencialmente previsibles de alguno de los actores de la vía o del tránsito. Su ocurrencia puede ser atribuida a factores humanos o vehículos, preponderantemente automotores, condiciones climatológicas, señalización y a los mismos caminos. Cuando se presentan suelen ocasionar pérdidas prematuras de vidas humanas y o lesiones, así como secuelas físicas o psicológicas, perjuicios materiales y daños a terceros. Algunas de estas pérdidas se pueden evitar o, cuando menos, mitigar. Entonces, yo me quiero quedar y quiero compartir con ustedes esta definición de hecho de tránsito. No todo lo que ocurre en la carretera es súbito e imprevisible. La mayor parte de las cosas son previsibles, son evitables, son mitigables y tienen mucho que ver con la responsabilidad de los actores del tránsito. Y cuando digo actores del tránsito, me refiero en un concepto más amplio a todos aquellos elementos que integran los flujos de tránsito o que está compuesto obviamente por elementos del tránsito. El primero de ellos es el conductor. Cuando hablamos de conductores tenemos que tener presente que son personas físicas de carne y hueso, así que para una buena conducción o para que no existan hechos de tránsito tenemos que tener presente que la edad es relevante, el estado físico de la persona, el estado de salud, la forma que se ha capacitado y el expertise que tiene. Tenemos que recordar que el 85% de las personas distinguen con claridad todos los objetos en un cono de 10 grados de visión. Note que 10 grados de visión es muy pequeño, es una pequeña franja al frente de nosotros. Nuestra visión tendría que ser casi de 160, 170 grados de visión, lo cual significa que hay un 15% de las personas que no distinguen con claridad más allá de esos 10 grados de visión. El cono de visión, que repito, normalmente puede ser de 160, 170 grados, se reduce a 100 kilómetros por hora a solo 40 grados, es decir, todo lo que está más allá de los 40 grados es difícilmente previsible o difícilmente percibible. Necesitamos 5 segundos para adaptarnos en nuestra visión cuando pasamos de oscuridad a luz y 10 segundos a la inversa, es decir, el doble cuando pasamos de la luz a la oscuridad. También son relevantes la percepción de colores y percepción de profundidad. Hay una variable relevantísima que se utiliza en diseño y en operación, que es el tiempo de percepción-reacción. 2.5 segundos como medida general se utiliza para proyecto o 3 segundos para percepción-reacción hasta llegar a la parada en zonas rurales, 9 segundos de percepción-reacción para llegar a parada en zonas urbanas, más complejo, con más actores, más abigarrado,
10 a 11 segundos para cambios de carril de velocidad en zonas rurales, 12 a 13 segundos para cambios en zonas suburbanas y hasta 14 segundos en zonas rurales. Y esto es importante porque los conductores somos protagonistas de todo lo que ocurre en las vías. En nuestras manos puede estar nuestra propia vida y la de los demás. En autopistas de cuota o en autopistas de altas especificaciones es poco probable, aunque se da, que existan peatones y ciclistas. De cualquier forma tenemos que mencionarlos. Son los usuarios vulnerables, no tienen escafandra, no tienen carrocería, no tienen protección, son muy ligeros. La velocidad media de los peatones usual es 4 kilómetros por hora, aunque los ciclistas pueden ir a más velocidad, pues 20 kilómetros por hora es una velocidad razonable para ellos. Y el otro elemento importante son los vehículos de todo tipo, desde motocicletas hasta vehículos pesados, autobuses, vehículos ligeros. Ahí lo relevante y que quiero destacar, entre otras cosas, es que la velocidad que estos vehículos pueden alcanzar puede ser muy superior a los 110 kilómetros por hora. Es relevante para la operación y para la seguridad, el peso, y eso es función del tipo, la potencia, y también es función del tipo de vehículo, el estado físico del vehículo, el estado que guarde su mantenimiento, si se cumple o no con él, o si por alguna razón se han omitido algunas tareas o procesos de mantenimiento. La estabilidad de los vehículos en la vía, pues es función de su tipo, de su peso, de la capacidad del conductor, pero también del estado físico de la vía. Hay ciertas características que afectan a la operación de los vehículos cuando van en ascenso, subiendo, una pendiente ascendente. Los vehículos pesados suelen verse más afectados, pero esa operación, esas características suelen ser muy diferentes si la pendiente es descendente, y cuando es descendente puede ser extremadamente peligrosa si se trata de vehículos pesados en mal estado o vehículos pesados con conductores descuidados, negligentes o en un estado físico no muy bueno. Es importante también decir que aun y cuando el camino sea bueno y los vehículos sean buenos, es relevantísimo el respeto y el cumplimiento de las normas o especificaciones que permite el camino por donde se circula. No es lo mismo circular en una carretera de tercer o cuarto nivel que circular en una carretera de primer nivel. Y como son temas complejos, la combinación de variables. Hay que tenerlo siempre presente. La vía o el camino, en México existe una categorización, la pueden ver ustedes aquí. En este caso estamos hablando de una autopista ET4, A4, es una carretera de cuota con un control de acceso total y que además es conocido como un eje de transporte. En México las carreteras han evolucionado y en este caso es muy fácil identificarlo, aunque la carretera libre no es mala. De cualquier forma es una carretera que data de hace 80 años y las especificaciones que construyó, con las que se construyó, son menores, y eso cualquier conductor lo puede percibir. También es importante el medio ambiente. A lluvia, uno de las personas que me antecedieron dijo literalmente, son 20 kilómetros que se conocen como zona de niebla. Es una niebla de montaña, así que me imagino que en algún momento puede estar y en otro momento no. En un momento puede ser muy oscuro, casi de noche, y en otro momento puede haber sol. Aire, frío, agua, lluvia, neblina, todo eso es bien importante y hay que tenerlo presente. Interactúan todos los elementos entre sí y de ahí se producen las corrientes de tránsito. El tema de la velocidad es relevante. Si los vehículos van a 120 kilómetros por hora, en un minuto recorren 2 kilómetros, en 30 segundos 1 kilómetro y en 15 segundos pueden recorrer hasta 500 metros. Observen por qué es relevante esto. Los tiempos de percepción-reacción para cambios de carril, cambios de velocidad, casi llegan a ese nivel en zonas rurales, en zonas suburbanas están muy cercanas. Así que todo esto hay que tenerlo presente porque es parte del contexto de la producción de hechos de tránsito. Ahora, ¿cómo inciden estos elementos del tránsito sobre la seguridad o sobre la producción de hechos de tránsito? Pues es un sistema complejo. Hay usuarios, hay vehículos, está el entorno o el medio ambiente y ahí está inserta la carretera. Y hay factores humanos, factores ingenieriles, factores ergonómicos, es decir, que tienen que ver con el interior de los vehículos. Los factores humanos tienen que ver con la conducta de los conductores y los factores ingenieriles tienen que ver con los vehículos y con la carretera. Y en medio de este triángulo está la educación que pueden tener
los elementos del tránsito humanos, que es conductores, peatón, pasajero, ciclista, están las características del proyecto de la carretera, está la regulación. Y todo esto interactúa para incidir o producir una carretera segura, una carretera no tan segura o una carretera peligrosa, y la gravedad y el tipo, número. Hay un ejemplo interesante de lo que ocurre. Por ejemplo, hay una asociación internacional, la Asociación Internacional de Carreteras. En 2003 decía que cada elemento del tránsito tiene una cierta incidencia sobre los hechos de tránsito. Y ellos dicen, por ejemplo, que el conductor por sí solo en ese momento, 2003, tenía que ver con el 53%, 57% de los accidentes, la carretera con el 4% y los vehículos con el 2%. Pero combinados entre sí, tienen otros niveles de incidencia. Por ejemplo, carretera y conductores producen el 26% de los accidentes. Las carreteras con todos los otros elementos del tránsito producen o tienen que ver con el 35% de los accidentes, y los vehículos en relación con los otros elementos del tránsito tienen que ver con el 13%, y los conductores interactuando con el resto de los elementos del tránsito tienen que ver con el 93% de los hechos de tránsito. Esos números son impresionantes. Esta información la pueden encontrar en el Manual de Proyecto Geométrico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del año 2016, figuras 2 y 3, páginas 68 y 69. Pero resulta que si nos lo llevamos a nivel mexicano, hay una publicación del Instituto Mexicano del Transporte 2010, donde hace la misma gráfica. Y ellos dicen que efectivamente los conductores en México también, interactuando con los otros elementos del tránsito, tienen que ver con el 94% de los hechos de tránsito, el agente natural hasta el 10%. Observen ustedes aquí que la participación del agente natural de por sí solo es muy baja, 0.14, pero ya interactuando con otros elementos llega casi al 10%, las carreteras hasta el 14%, el vehículo hasta el 5%, el conductor de por sí solo el 78%. Así que es muy, muy relevante el estado físico del conductor, su capacitación, su expertise, su estado de salud, el número de horas trabajadas, respeto a las reglas de tránsito y su conciencia de saber que conduce un vehículo que puede ser peligroso, en el que se aporta su vida y una gran riqueza en términos de otras personas o de la mercancía que traslada. Y ya pasando directamente a la carretera, elegí esta vista para hablarles un poquito de ello. Recordarles que hay una carretera libre que data más de hace 80 años, repito, no es mala, va más abajo en general que la carretera de cuota. De hecho, la diferencia entre una y otra es del orden de 80 metros. Pero la carretera de cuota de la que estamos hablando en este momento, de la que está a cargo Rodis, es una carretera ET4, que es la categoría más alta, tiene una velocidad de proyecto de 110 kilómetros por hora y una pendiente máxima del 6%. Es un corredor territorial del Tratado de Libre Comercio, así que no solo es importante para los usuarios en general, es importante para las empresas y para la economía del país. Algunos datos importantes para darle contexto a todo esto y a las clases, a las sesiones que van a seguir. ¿Cuántos vehículos hay en la carretera por día? Pues aquí tenemos un historial. En el eje Y tenemos un número de vehículos por día. En el eje de las X tenemos años, desde el 2011, que fue el primer año que registró datos. Y podemos ver que en la actualidad, 2019, antes de la pandemia, todos los días había por ahí del orden de 16,600 vehículos. Ahora, no es la única variable que lo describe. Esos 16,600 vehículos, 74% son vehículos ligeros y 25% son vehículos pesados. De esos vehículos pesados, el 21% son camiones de carga y el 5% son autobuses. Dejémoslo en 25%, y hay que decir, 25% es un porcentaje de vehículos grandes muy alto para una carretera común y corriente. En ciudad, esa composición llega a ser 97, 98% vehículos ligeros, 1 o 2% camiones. Ahora, dentro de la clasificación de los camiones, también es relevante decir y recordar que no todos son iguales. Hay camiones unitarios y hay camiones de 4 ejes, de 6 ejes, de 8 ejes, de 10 ejes y hasta más. Con tractor, semirremolque, remolque, pueden ser muy, pero muy grandes. Y finalmente, el tema de la velocidad. En esta carretera, por sus especificaciones, la velocidad es muy alta.
hay una velocidad media del orden de 110 kilómetros por hora, que es la velocidad de proyecto. En teoría, podría ser que hasta un 15% de los vehículos estuvieran por encima de esas velocidades. En realidad, lo que ocurre ahí es que cuando menos el 49-50% de los vehículos van por encima de 110 kilómetros por hora. Esto es muy relevante para muchas cosas, para la economía, para el tiempo de las personas, pero también para la seguridad. Recuerden, en esta mezcla de vehículos, el 25% son vehículos grandes, autobuses y camiones, y una parte de ellos va por encima de los 110 kilómetros por hora. Hay que tenerlo muy, muy presente. ¿Cómo es la seguridad de esta carretera? Pues yo empezaría diciendo que entre Saltillo y Monterrey siempre ha habido problemas de seguridad en nuestras carreteras, siempre ha habido hechos de tránsito. Por ejemplo, en esta nota de prensa, 8 de enero de 1992, hace casi 30 años, se anuncia la construcción de rampas de seguridad, rampas de emergencia, precisamente para controlar, mitigar y prevenir cierto tipo de accidentes que normalmente han tenido que ver con vehículos de carga, altas velocidades, pero sobre todo por sus pesos y potencias que desarrollan, accidentes que pueden resultar muy aparatosos y muy peligrosos. Aquí tenemos, por ejemplo, en 2001, ya con las rampas construidas, evita rampa una tragedia. Hay un periodo de tiempo de casi 10 años entre una y otra, y aún y cuando están ahí las rampas, qué bueno que están. Eso no significa que los accidentes no van a ocurrir, significa que son elementos necesarios para mitigar el potencial peligro, el potencial riesgo que conlleva ese específico tipo de accidentes. Así que, pues, este tipo de accidentes o estas incidencias están relacionadas con el entorno, con el tipo de tránsito. Sí que era de esperarse que en la nueva carretera también se presentaran. La carretera se inauguró el 1 de octubre de 2009 y a eso de 3 meses, poco tiempo, el 11 de enero de 2010, se anunció el primer accidente de esa naturaleza. Vuelca una pipa con ácido en autopista. Afortunadamente no causó mayores problemas. El conductor logró salirse de la carretera, la pipa se volcó, el ácido no causó mayores contratiempos, mayores daños. Pero, repito, si ustedes se fijan, aun y cuando las especificaciones de la carretera crecieron, las condiciones de seguridad fueron mejores. De cualquier forma, cierto tipo de accidentes se siguen presentando porque tienen que ver con otras condiciones o con otra parte de los elementos del tránsito, o el conductor, o el estado físico de la unidad, o el tiempo de viaje del conductor, o su salud, o el clima. Aquí no vamos a entrar a analizar esas partes a ese nivel de detalle, pero lo que sí quiero recalcar es que aun y cuando las carreteras sean de muy altas especificaciones, siempre hay un riesgo latente. Lo vieron en el video. Y Roadis ha invertido una gran cantidad de recursos, pero no puede hacer las veces de cada conductor, no puede hacer las veces de cada staff de mantenimiento de cada vehículo, y por supuesto que tampoco puede tomar decisiones por los conductores. Así que hay que tener todo esto bien presente. ¿Cómo medimos la seguridad en una carretera? ¿Cuáles son los indicadores que nos ayudan a decir si hay muchos accidentes o pocos? Bueno, voy a presentarles aquí una tablita del año 2010, donde viene el total de accidentes en carreteras federales en el país, en Nuevo León, en Coahuila y en Tabasco. Estos números que ustedes están viendo aquí es la posición que ubicaban las entidades federativas en ese momento, y pueden ver que Tabasco ubicaba el primer lugar en el ranking de entidades federativas con más riesgo o con más peligro en temas de seguridad en las carreteras. En cambio, Nuevo León y Coahuila están casi al final, con la posición 28 en la posición 30. País, 28,000 accidentes, 818 en Nuevo León, carreteras de Nuevo León, 601 en Coahuila y 1,179 en Tabasco. No me voy a entretener mucho aquí, y pueden ver heridos, 28,917, 604, 585, muertos, 4,966, 121, 126, 133, todo en el 2010. Y daños materiales, en este caso expresado en miles de dólares, 19 millones de dólares a nivel país, 4 millones de dólares, 4.4 millones de dólares en Nuevo León, 4.2 en Coahuila, 3.7 en Tabasco. Y en un índice de accidentes por cada 100 millones de vehículos kilómetro, aquí lo destacable, y por eso está Tabasco en primer lugar, 49.2 accidentes por cada millón de vehículos kilómetro,
en todo el país 19.48 y Nuevo León y Coahuila por abajo de esto. Notar también que a pesar de que Tabasco no tiene montaña, que los volúmenes de tránsito son más bajos, todos los indicadores son más altos y eso seguramente tiene que ver o podría tener que ver con el estado físico de las carreteras, problemas con los vehículos o con el medio ambiente o con las mismas especificaciones de las carreteras de menores estándares que los de las otras entidades federativas. Lo mismo para 2011, no me voy a detener aquí. Luego después, a partir de 2011, desaparece esa información que preparaba el Instituto Mexicano del Transporte y la empieza a preparar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes directamente, la Dirección General de Servicios Técnicos, pero también podemos hacer comparaciones o podemos ilustrar lo que ocurre en estas carreteras, en este caso 2010-2011, entre la carretera de Cuota y la Libre, Cuota Libre para 2011, y podemos ver igual el número de accidentes, el número de heridos, el número de muertos, los daños materiales y los índices y la posición que ocupaban esta carretera en el ranking de las carreteras a nivel nacional, tanto la de Cuota como la de Libre. Y pues aquí lo que quiero destacar es que independientemente de los números, una vida es un valor incalculable, un herido implica pérdidas económicas, pérdidas familiares y tiene que ver con otras cosas, pérdidas en las empresas, pérdidas en la actividad económica. Decía nuestro host de Ruadis, el ingeniero que nos antecedió, que para este año el presupuesto es 264 millones de pesos y tiene como foco la seguridad. Entonces, hay que tener siempre esto muy presente. Hay mucha información a partir del 2012. Hay una serie de publicaciones que nos ilustran con mucha claridad qué ocurre en la carretera, con índices de accidentes, índices de peligrosidad. Los índices de peligrosidad se calculan en función de accidentes equivalentes. Accidentes con un herido equivalen a 2, accidentes con un muerto equivalen a 6, y de esa forma se integra este índice. Y lo podemos tener por país, por entidad federativa, por carretera. En este caso yo les voy a mostrar muy rápidamente. Para cada año están los indicadores del 2012 al 2017 de la carretera de Cuota. Hay una cierta longitud, hasta aquí llega la de Cuota y después sigue, también podemos hacerlo para la Libre, pero lo relevante aquí es el total de vehículos kilómetros, que es la medida de exposición al riesgo, la intensidad del tráfico, el total de accidentes, el número de accidentes con muertos, el número de accidentes con heridos, el número de accidentes equivalentes, y aquí viene la operación. Si bien fueron 20 accidentes en 2012, en equivalentes fueron 56 porque hubo 5 muertos y así sucesivamente para cada año. Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, pues porque está muy medido, muy estudiado, muy trabajado. Después de 8 o 10 años de actividad en la autopista, se han ido mejorando cosas, se han ido corrigiendo problemas, se ha ido intensificando el señalamiento, se pusieron vibradores, se crearon rampas, y seguramente muchas otras cosas. Y sin embargo, el riesgo siempre está latente. Observen, por ejemplo, que el número de accidentes poco a poco ha ido creciendo hasta 63, y que tenemos que tener y ser muy cuidadosos con todo esto porque finalmente, como decía yo, representa vidas, representa pérdidas en las familias, en las empresas y en la economía. Casi al final yo diría que la carretera es una carretera de las más importantes del país. Entre la Libre y la de Cuota puede sumar del orden de 60, 70, 80 mil vehículos diarios. La de Cuota sigue teniendo más tránsito, tiene mejores especificaciones, ofrece mejores prestaciones en términos de tiempo de viaje, pero por lo mismo la hace muy atractiva para correr y no siempre puede estar ahí la policía presente. Por lo tanto, hay una cosa que cae inevitablemente en la responsabilidad de los administradores de flota, de los despachadores, de los supervisores de los servicios de transporte y, por supuesto, en el chofer, mantener una velocidad razonable, una velocidad adecuada que le permita tener un tiempo suficiente de percepción-reacción para cambiar de carril, para detenerse. Y aquí se hace muy evidente en esta tabla, en donde hay una comparación de índices que proviene de la información del SST,
entre la de cuota y la de libre. Aunque la libre tiene menos tránsito y menos millón de vehículos kilómetros, los índices son más altos. Si fueran números fríos, que no me interesa y no es de mi agrado manejarlo así, pues diríamos que es estadísticamente más probable, pero mucho tiene que ver la forma de conducirse y el respeto a las reglas. Observen, por ejemplo, aquí en 2017, que la de cuota presenta índices más altos que la libre, pero repito, tiene que ver con su nivel de exposición, que es más bajo porque tiene menos tránsito, y en el fondo, con la parte que queda directamente bajo responsabilidad de las empresas y los conductores, de la velocidad que ellos puedan tener. Así que termino la ilustración técnica con estas gráficas que son muy interesantes. Estas son públicas, están en el portal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El primer barro conjunto en el sentido vertical representa kilometrajes, en el sentido horizontal tiene número de incidentes y tiene un bloque que tiene que ver con los saldos, muertos, heridos, daños materiales. Luego tiene otro bloque que tiene que ver con los elementos que participan en el accidente. Y dentro de la gráfica hay unas letras que representan el tipo de accidente. Por ejemplo, aquí trae H, y H significa otro vehículo motor por alcance, tipo de accidente siempre ligado a la velocidad. O trae unas estrellitas, que es el número de heridos, o trae unas crucecitas, que es el número de muertos. La letra D significa incendio. La letra N significa objeto fijo, es decir, un choque con objeto fijo. Y todo cerca a la caseta de cobro. Lo mismo ocurre acá en el año 2014, etcétera, etcétera. No voy a entretenerme mucho en esto, pero lo que les quiero transmitir es que si yo paso una vez al año por ahí, es probable que no me dé cuenta de estas cosas, pero ustedes que tienen empresas de carga, de logística, que hacen viajes repetitivos, tienen que tener siempre presente este tipo de información para que minimicen los riesgos y le den un mejor manejo. Y así, hasta 2017, voy a empezar la parte final y decirles que conducir a exceso de velocidad incrementa el riesgo de sufrir un percance de tránsito de forma significativa y además que las lesiones sean más severas. ¿Qué hacer para no ser una estadística? Pues recordar que la vía pública, que vamos en vía pública, que el diseño de las vialidades, por mejor que sea, incluso en esos extremos puede ser una invitación al conductor para circular a exceso de velocidad. Haciendo un paralelismo, si viajamos a las 2 de la mañana por la avenida Constitución o por Morones Prieto, ¿por qué no ir a 120 kilómetros por hora? Pues porque es peligroso, simple y llanamente. Es que no hay tráfico, no importa, es peligroso. Los vehículos son objetos físicos con motores potentes, con capacidad de aceleración que alcanzan altas velocidades y por lo tanto una gran potencia y una gran energía que puede estar involucrada en choques o accidentes o volcaduras. El tema del volumen del tránsito es relevante, el medio ambiente no olvidarlo, lluvia, neblina, luz, cambios bruscos pueden ser relevantes a la hora de conducir y por supuesto el conductor. Experiencia, formación, estado de salud, estado físico, cansancio, estrés, todos estos factores influyen para que el conductor elija la velocidad e influyen para que se produzcan o no esos hechos o sucesos súbitos que decíamos o imprevisibles, o que se conviertan en hechos previsibles, evitables y mitigables. Recordar siempre que el riesgo de colisión aumenta con la velocidad, sobre todo cuando hay cambios en el trazo de la vía. Si tenemos una vía recta y de pronto aparece una curva, eso puede ser peligroso. Si tenemos una vía de circulación continua como una autopista y llegamos a una parte urbana, puede ser peligroso. Si tenemos 40 kilómetros de bajada o 20 kilómetros de bajada y llegamos a una zona plana donde hay una caseta de cobro o un restaurante, eso puede ser peligroso. Si normalmente no hay vehículos estacionados y hay una zona donde sí se pueden estacionar o cruzar, eso puede ser peligroso. Tener presente 1 kilómetro por hora de incremento de la velocidad promedio de tránsito produce un aumento de 3% en la incidencia de colisiones de tránsito donde hay lesionados y un incremento de hasta el 5% donde hay muertos. Un estudio en la autopista México-Cuernavaca demostró
que entre el 14, 15% y 20% de todos los vehículos que colisionaron iban por arriba del límite de velocidad, y la Policía Federal, la antigua Policía Federal, registra que 53% de las colisiones en carreteras y autopistas federales se deben a una velocidad inadecuada, y nos da un dato ahí de 15,000 eventos, y creo que eso es muy claro en los videos que vimos. Todas las carreteras son espectaculares y con mucha claridad el tema de la velocidad es relevante. Finalmente, en esta lámina la probabilidad de morir es prácticamente de 0 al chocar a 20 kilómetros por hora, o del 100% si vamos a más de 100 kilómetros por hora. Una nota específica para los vehículos de carga de alto tonelaje, remolque, con semirremolque o con doble remolque. La norma 012, es la de pesos y dimensiones, establece que los tractocamiones doblemente articulados deberán cumplir con lo siguiente: velocidad máxima de 80 kilómetros por hora o la que se indique en el señalamiento cuando este sea menor. Circular con final al carril de extremo derecho, excepto en rebase. Luces encendidas permanentes en un sistema electrónico que las encienda a la hora de arrancar el vehículo. Circular con un mínimo de 100 metros de separación respecto a otros vehículos. Yo diría, convertamos la regla de los 2 segundos en regla de 3 segundos, eso es más seguro que la distancia. Conservar respecto al que va adelante la distancia de seguridad, los 3 segundos. Y señala además que los tractocamiones doblemente articulados deberán contar con dispositivos reguladores de velocidad. Eso ahí está, es oficial, es permanente. Y termino diciéndoles que si bien podemos ir a altas velocidades, lo mejor es ir a la velocidad que el señalamiento indique y que las condiciones imperantes nos lo permitan. Si no hay tránsito y la carretera me dice que puedo ir a 100 kilómetros por hora, pero hay neblina o el pavimento está mojado, no corramos el riesgo. Yo creo que nuestros negocios no van a ser más prósperos por ahorrarnos 5 minutos de viaje. Nuestros empleados no nos van a durar más si nos ahorramos 10 minutos en cada recorrido. Por el contrario, si los apuramos y los empujamos a que hagan tiempos récords cada vez que van por la carretera, los orillamos a que tomen decisiones extremas o decisiones de riesgo para ellos, para sus familias y para la economía de las empresas. No me voy a meter en ese rubro, pero cada uno de ustedes sabe lo que representa tener parada una unidad, las implicaciones que tiene un accidente en las primas de seguros, y si eso se vuelve sistemático, saben lo que tienen que ver con los impactos que eso produce en la contratación y en la relación con los clientes. En fin, les agradezco mucho. Son ustedes muy amables. Si tienen preguntas, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Moisés, por tu exposición, y justo pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Hasta ahorita de momento solo tenemos una pregunta, que sería ¿por qué se cobra por transitar en las carreteras de cuota? No sé si gustes atenderla, Moisés, o también Miguel Ángel, que creo que podrías comentar al respecto. Y bueno, les reiteramos, si tienen alguna pregunta la pueden hacer en el chat y ahorita la atendemos. Bueno, en el caso de México es relativamente sencillo. Tenemos un país extraordinariamente extenso y una nación con pocos recursos. Entonces, la forma que se ha desarrollado es construir carreteras de cuota. Normalmente hay una libre, hay una de cuota, así que los usuarios podemos elegir ir por la libre o ir por la de cuota. En este caso, las cuotas se utilizan para financiar o para retribuir a los inversionistas en plazos largos, que pueden ser de 20, 25 y hasta 30 años, a veces hasta más. Y pues son procesos económicos financieramente o generalmente aceptados para que el desarrollo de la infraestructura del país sea más rápido. Muchas gracias. Perfecto. No sé si hay alguien más que tenga otra pregunta que quiera realizar aprovechando a nuestro expositor. Luisa, si tú me permites, yo quisiera insistir un poco, dado el tipo de auditorio que tenemos.
Recordarles que cuando se prestan servicios de logística, normalmente se hacen a través de dos tipos de prestadores, los individuos o las empresas organizadas. Cuando hay empresas organizadas, se crean espacios muy adecuados para reducir riesgos, porque la empresa despacha los servicios, establece horarios, establece políticas, establece procedimientos y poco queda a libre albedrío del conductor. Entonces, si este es el caso, que entiendo que ese es para este auditorio, recordarles a los gestores de flota, a los administradores de los flotillas de camiones, estas temáticas. Hay que tener presente que los conductores son personas como nosotros y que están sujetos a enfermedad, cansancio, estrés, y que las políticas de seguridad, si bien tienen que ser acordes y adecuadas para cumplir con los compromisos con los clientes, pues tienen que preservar eso, la salud, el bienestar de los conductores y fijarle ciertas reglas para que la tentación o el espacio para que tomen decisiones inadecuadas sea el menor posible, circulen a una velocidad razonable y cumplan con los estándares de servicio que les imponen. Moisés, muchas gracias. Justamente una pregunta que nos hacen es, al ir conduciendo por largo tiempo, a veces olvidamos ver el velocímetro. Se ha observado en algunos lugares paneles luminosos que te indican la velocidad que vas. Estos paneles existen en las pistas y yo agregaría a eso cómo aprovecharlos de la mejor manera para también controlar la velocidad. Pues el ingeniero, no sé si en esta autopista existan, pero el ingeniero Miguel Ángel debe saber si existen o no existen. Lo que sí estoy completamente seguro es que existe una gran cantidad de información relacionada con restricciones de velocidad. Ingeniero Miguel Ángel. Sí, claro, gracias, Moisés. Sí, sobre la pregunta, no existía, digo, aunque sobre el tramo de la autopista existe el señalamiento adecuado para indicarte a qué velocidad debes de ir dependiendo del tramo a circular. Precisamente es dentro de las inversiones de este año, se van a instalar 6 paneles de velocidad, en el cual te va a indicar precisamente la velocidad en que viene circulando. Es un panel de última tecnología con mucha visión, pero nosotros estamos adecuando un dispositivo más que viene ligado a unos estaciones meteorológicas y algunos visibilímetros. Es decir, que no solo te va a decir la velocidad que puede circular, porque es cierto que cuando es una carretera que dice 110, pues siempre es 110, ¿verdad? Llueva, trueno, lo que sea, es 110. Está ahí fijo el mensaje. Pero esos paneles los que nos van a permitir es que dependiendo del clima y lo que automáticamente se detecte en la meteorológica o el visibilímetro, te va a mandar en unos paneles laterales la velocidad recomendable con ese clima. Entonces automáticamente, aunque tú sabes que es una autopista de 110 en ciertos tramos, ese día en particular te puede decir velocidad recomendada 80 kilómetros o 70 o 60, depende la visibilidad. Esto va a estar en los laterales y en el centro te va a indicar la velocidad en que tú circulas. Es dinámico, no interviene factor humano porque todo va a estar enlazado a un centro de control que va a estar enlazando condiciones climáticas con la recomendación de circulación. Y esto puede ser dinámica precisamente porque nuestro proyecto, como se mencionó hace un rato, Moisés nos decía, pues a veces el clima es variable, ¿verdad? Y es dinámico. Tratamos de adaptarnos a eso y dar esos mensajes de esa misma forma. Ese sería mi comentario. Gracias, ingeniero. Adicionar, la concesionaria a lo largo de estos años ha ido instalando lo que conocemos como vibradores o líneas logarítmicas con botoncitos que nos dan un aviso de que debemos reducir la velocidad. Se agregó señalamiento, se ha intensificado la iluminación hasta donde se. Y aún así, el factor humano siempre está presente. Ojalá que se agregue y el tema de la conciencia y la educación funcione junto con estas aplicaciones tecnológicas. Muchas gracias. También nos preguntan, Edgar Cruz, ¿de dónde pueden revisar información relacionada a la siniestralidad de la autopista para poder identificar los puntos negros? Claro, buena pregunta. Mire, en la página web de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Gobierno Federal, hay una sección dedicada a la Subsecretaría de Infraestructura,
y en la Subsecretaría de Infraestructura remite a la Dirección General de Servicios Técnicos. En el apartado de la Dirección General de Servicios Técnicos hay un apartado para datos viales que tiene que ver con libros de volúmenes de tránsito en toda la red carretera federal, otro para origen-destino y otro para accidentes de tránsito. Las imágenes, una buena parte de las imágenes y las tablas que presenté el día de hoy proceden de esa información, están año por año, carretera por carretera, y puede encontrar efectivamente incidencia kilómetro por kilómetro de cada una de las carreteras del país, en este caso federales, de cuota, libres, incluso algunas estatales. Estará representado ahí el orden de los 385,000 kilómetros de carreteras. Perfecto, muchas gracias. También nos preguntan... A mí me gustaría comentar acerca de la misma pregunta. La verdad es que esta exposición es muy importante. Y yo quisiera hablar de los puntos negros. Ese es uno de los objetivos por los que nosotros trabajamos e implementamos mejoras en las vías. Es decir, ustedes se pueden encontrar en esta información estadística, y al menos así debería de ser, que los puntos negros no pueden vivir por siempre en nuestras vías de comunicación. Es decir, que un punto negro que se detectó en el año 2014 o 2013 es trabajo de quien opere el proyecto el que ya no sea así, y por eso trabajas. Entonces, un punto negro que se detectó en 2014 o 2015, posiblemente si tú revisas la estadística del 17, ya no aparecieron accidentes. Y esa es una métrica que a nosotros nos permite ver las mejoras que se vienen haciendo en los sistemas, en las vialidades. Y esto puede llegar a ser dinámico. Precisamente, nosotros les decíamos que este año estamos invirtiendo esa cantidad que se mencionó, y aunque la inversión es para los 96 kilómetros de proyectos entre Libramiento y autopista, gran parte de esos recursos están dedicados a un punto negro que se ha detectado en el tiempo. Todo es estadístico, entonces tardas en detectar, pero además tienes que hacer medidas para mitigarlo. Ahora estamos trabajando en ese punto negro, por así llamarlo, que es la zona de niebla. Son de 17 a 20 kilómetros, y esta inversión va dedicada ahí precisamente porque en ocasiones sí es posible abatir esos puntos negros, ¿no? Eso lo quería comentar. Claro. Muchas gracias. La otra pregunta que nos hacen también es, fuera de estos seminarios, ¿cómo podemos fomentar la educación vial? Casi nadie conoce las reglas de tránsito y luego no saben determinar quién tiene la culpa de los accidentes. Antes de que respondan, les comento que tendremos otras sesiones donde ahondaremos un poco más en estos detalles, pero sería muy valioso conocer también la opinión de Moisés que tenemos ahorita presente. Bueno, mira, yo le diría al auditorio que hay un gran debate en el medio técnico que tiene que ver con cuál es el factor que más incide en los accidentes. Muchos de mis colegas hablan de la educación, Luis entre ellos, y eso es cierto, pero la educación tiene límites. Yo les recordaría a todos ustedes que se supone que al obtener una licencia de conducir, hicieron un curso, pasaron exámenes, y seguramente en sus empresas tienen prácticas de actualización. Hay empresas que hasta simuladores de conducción tienen. En el estado de Nuevo León está el ICET, que es el Instituto de Capacitación para el Empleo, que ofrece ese tipo de cursos, tiene simuladores y se pueden hacer para obtener una licencia o para actualizarse. Pero el debate versa sobre si eso es suficiente o tiene que ver con infraestructura. El ingeniero Miguel Ángel habló de los puntos negros, eso es infraestructura, el señalamiento es parte de la infraestructura, todo eso se puede ir mejorando. Lo único que no se puede mejorar son las decisiones de los usuarios. Y aquí quiero insistir, esta autopista, aunque reúne todas las características exigidas por la normatividad y los manuales de la SCT, puede ser peligroso para ciertos usuarios. ¿Cuáles? Los que toman decisiones de alto riesgo. ¿Cuál sería una decisión de alto riesgo? Ir por encima de la velocidad de proyecto. Aunque no haya niebla, aunque no esté mojado, el solo hecho de ir por encima de la velocidad de proyecto, que es 110 kilómetros por hora, implica hacer crecer los riesgos. Y quiero recordarles algo que dije repetidamente.
si el conductor está cansado, si tiene más de 4 horas de conducir, si tiene encima el estrés de llegar a la frontera para conectar con un transbordo y después salir rumbo a Chicago, eso le agrega presión, le agrega riesgos y lo pone en un estado de estrés que lo puede orillar o le puede limitar sus capacidades de percepción y reacción. No sé si Luisa o Jacobo quieran hablar un poco más del tema de educación. Creo que ellos pueden hablar un poco más que yo de eso. Muy bien, gracias Moisés. Primero que nada, pues felicitarte por tu plática, por la charla, por el conocimiento tan vasto que tienes y que nos compartes. He aquí un experto y que queremos que esté en la ciudad y en el estado y en el país contribuyendo mucho a lo que es la educación vial, a la seguridad vial, porque de veras que el ingeniero Moisés López sabe acerca del tema. Y gracias por lo que nos dijiste. En cuanto a la seguridad vial, pues son muchas cosas, pero creemos que para resumir podríamos ponerla en 3 ejes. La educación vial, fue lo que mencionamos al principio, ¿no? La educación vial, la infraestructura, las leyes y reglamentos. Tienes toda la razón cuando dices que quizás otras cosas son más incidentes en el caso de, por ejemplo, una autopista, en el que la educación, porque todos debemos de tener educación vial en el momento en que tenemos nuestra licencia. Sabemos, sin embargo, que eso no es así. En México, los transportistas, estoy convencido, y los que están aquí participando, estoy seguro que tienen cursos para haber tenido sus licencias y sus capacitaciones adecuadas para estar conduciendo. Pero ¿qué pasó con el otro 50, 60, 70% de conductores que están en la carretera, que están en las vías de comunicación? Tiene que haber una masa crítica suficiente para que la educación vial tenga efecto. Si solamente hay una élite, que son los conductores profesionales, que saben conducir, no les va a bastar, porque aquellos que, como bien mencionaste, exceden de velocidad por falta de educación, por falta de aplicación de leyes y reglamentos, porque no hay suficientes policías para estar allí. Entonces, pues no es suficiente ni la infraestructura ni la educación de unos cuantos. Por lo tanto, en la parte que nosotros podemos decir que ayudaría mucho en las condiciones actuales del país, es que a través de educación se cobre no solamente conocer por qué tienen que conducir a velocidades determinadas, con precauciones determinadas. La mayoría de los conductores que no son los profesionales que están aquí, por ejemplo, en esta reunión, para que sepan qué es lo que se tienen que hacer. Segundo, cómo protegerse a ellos mismos, de qué manera se están haciendo daño al cometer las impropiedades, las falta de cuidados que tienen. No sé si con eso me explico. Es decir, son 3 ejes, todos son muy importantes. En teoría, por ejemplo, una infraestructura correcta no debería de permitir ya que haya incidentes viales. Pero no es suficiente si, como quieren, esa infraestructura ideal, en el mundo ideal y utópico, los conductores van a alta velocidad, o si van jugando de carretera a carretera, o van haciendo que su separación entre auto y auto no sea la correcta, por poner unos cuantos ejemplos. Claro. No es suficiente si, aunque el 90%, 95%, 98% de los conductores están obedeciendo las reglas y saben cómo hacerlo, y hay un 1 o 2% que no lo están haciendo y que las autoridades no los detienen para sacarlos de la jugada, como hacen en países donde esas personas que al conducir son indisciplinados se mantienen afuera. Es decir, en lo que es la seguridad vial, cada uno de esos 3 ejes contribuye, colabora. Lo que nosotros vemos en México es una gran oportunidad de educación vial, porque sabemos, todos los mexicanos no hemos tenido educación vial en nuestras escuelas. Nunca. La primera vez que nos confrontamos con educación vial es cuando vamos por nuestra credencial de conducir. Y entonces, quizás algunos de nosotros nos pongamos a estudiar para obtener la
el permiso de conducir. Hay que aplaudir esfuerzos como este que para el cual estamos aquí reunidos, en que empresas, transportistas, expertos como tú, la sociedad civil, estamos colaborando para ver cómo resolvemos algo que todos conocemos, es un problema, y es esta autopista entre Monterrey y Saltillo, que continuamente tiene tragedias. Es un conjunto de acciones. Muy bienvenida a la iniciativa de la empresa Rodis a través de su concesionaria en México CAMS, porque nos permite estar en este diálogo. Y gracias de nuevo, Moisés. Gracias. Excelente. Ya vamos sobre tiempo, entonces vamos nada más a releer las últimas preguntas que tenemos. Pedimos también a los panelistas ser un poco breves para poder concluir. Voy a juntarlas. Básicamente sería, ¿el tramo de la caseta hacia Monterrey todavía está en construcción? Y si es así, ¿cuándo estará lista? También, ¿qué tipo de apoyos adicionales proporciona la autopista a los usuarios? Hablando de accidentes, fallas mecánicas, ¿se habría algo más? Y un poco asociada, los acotamientos, ¿quién estipula el diámetro en caso de falla de un vehículo de carga que se quede descompuesto por falla? Esta queda sobre la vara de rodamiento. Ingeniero Miguel Ángel, ¿quiere usted responderlo? Sí, yo lo contesto. Lo del tramo en reparación, precisamente les hablaba que es un tramo que se está trabajando, que es del kilómetro 63 al 80, que es pasando la caseta hacia Saltillo. Y precisamente nosotros, dentro de esa gran inversión que se hace este año, tenemos como meta terminar estos kilometrajes durante esta semana. Yo creo que lo más grave ya pasó, que fue la semana pasada, se hicieron algunos tratamientos superficiales para mejorar fricción, se colocaron algo muy pesado que son luminarias por 10 kilómetros, y ya ahorita van a hacer cierres parciales, muy leves, ya no va a provocar el tráfico que se generó la semana pasada. Entonces, aunque van a seguir viendo obra, el flujo va a ser más continuo, sin tantas demoras, ¿no? Porque ya lo más fuerte ya se hizo, aunque les comento, es un proyecto que vamos para un año, pero las más fuertes ya se están haciendo sobre este mes. La siguiente... el ancho, si me permites, ingeniero, el ancho de los acotamientos está normado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, igual que la velocidad. A este tipo de carreteras, si la memoria no me falla, corresponde cuando menos 250 de acotamiento, que en teoría tendría que ser suficiente para alojar un vehículo. O sea, no es un espacio generoso, pero se piensa para eso. Después del acotamiento sigue el hombro, es decir, la inclinación del material de la estructura de la carretera, y en general debería ser suficiente para alojarlo. El tema de la velocidad refiere, la velocidad de proyecto rige el diseño de toda la carretera. Ya cuando está en operación, es posible que dependiendo del tipo de vehículo, la velocidad sea diferente. Yo estoy completamente seguro que de subida, de aquí a Saltillo, es claramente diferenciable la velocidad entre vehículos ligeros y vehículos pesados, probablemente no de bajada. Probablemente de bajada, la velocidad media entre los distintos tipos de vehículos sea muy similar. Entonces, Jorge, creo que con esto respondemos a las preguntas, a menos que haya alguna otra que quieras que atendamos. No, con esas serían todas. De todas formas, si nos queda alguna pendiente, les comentamos que las estaremos respondiendo en las otras sesiones. Los invitamos a conectarse. Nuestra próxima sesión es el jueves en la misma hora. Y bueno, cedo la palabra a Luisa. Sí, pues nuevamente agradecer a todos los participantes. Muchas gracias por estar con nosotros y pues invitarlos el próximo jueves a la próxima sesión donde nos estará acompañando el capitán Gregorio Medrano de Bomberos Nuevo León, donde estaremos hablando sobre la identificación de riesgos en el transporte de materiales peligrosos. Entonces, muchas gracias y nos vemos el jueves. Hasta luego, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego, gracias.
Con mucho gusto. Miguel Ángel y Jorge. Igualmente, Jacobo, Luisa. Gracias por todo. Hasta luego.